Bien, y en esta última presentación de esta saga de ponencias relacionada a la lesión muscular de isquiosurales, vamos a referirnos brevemente a algunos aspectos determinantes de la anatomía de los isquiosurales y en especial del bíceps, la porción larga del bíceps femoral y su relación con el mecanismo lesional. Entonces vamos a repasar la anatomía de los isquiosurales, sobre todo entendiendo su compleja arquitectura y su función, mecanismo lesional en lesiones estructurales isquiosurales que ahora sabemos cuáles son, serían las categorías tipo 3A o tipo 3B de la clasificación de Múnich, y si existe una fase excéntrica como tal y la importancia de entender y de desconstruir el mecanismo lesional y sus posibles factores de riesgo como primer paso de la readaptación que vamos a ver en las jornadas. En una primera instancia me gustaría mostrarle los tres isquiosurales, la porción corta y larga del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, y su clara diferencia de arquitecturas. Si bien todos son músculos unipenados, tienen una clara diferencia en cuanto a la distribución del tejido conectivo de las uniones miotendinosas, miofibrales, miofaciales y todas las uniones mioconectivas, también como la cantidad de tejido fascicular, de tejido muscular, los fascículos, la longitud de los fascículos y demás elementos que terminan desde la arquitectura condicionando la función. En este caso tenemos el tendón proximal del semimembranoso, el tendón distal del semimembranoso, el tendón conjunto del semitendinoso y la porción larga del bíceps femoral en su región proximal, el tendón distal del semitendinoso, un septum intramuscular medio en la región media del vientre muscular, un septum de tejido conectivo en el músculo semitendinoso que justamente permite o trata de evitar que haya que tengan unas longitudes fasciculares demasiado largas. La unión conjunta en el tendón distal de la porción del tendón distal del bíceps femoral entre la porción corta del bíceps femoral monoarticular dirigida hacia la línea áspera del fémur y la prolongación intramuscular del tendón distal de la porción larga del bíceps femoral. Claramente, los isquiotibiales presentan una arquitectura, una anatomía compleja y no para nada típica de lo que nosotros solemos aprender de lo que es la arquitectura muscular. Si nosotros analizamos el complejo semitendinoso bíceps femoral, sobre todo semitendinoso, porción larga del bíceps femoral, y tratamos de desglosar el tendón conjunto proximal, así como las prolongaciones intratendinosas, las prolongaciones intramusculares de sus tendones, tanto proximales como distales, dentro de estos músculos, de los isquiosurales, nos vamos a encontrar que tanto el tendón distal del bíceps femoral como el tendón proximal del bíceps femoral se introducen largas longitudes dentro del vientre muscular, de la misma manera que el semitendinoso y el semimembranoso. Y que las regiones de tendón libre o las longitudes de tendón libre son bastante diferentes entre cada uno de los tres músculos isquiosurales. O sea que existe incluso diferencias anatómicas y arquitectónicas entre los tres músculos componentes
de los isquiosurales, por lo que claramente cometemos un error al tratar de graficar a los isquiosurales de la misma forma, siendo que son tres músculos diferentes que comparten funciones, arquitecturas e inserción, pero que claramente plantean desafíos diferentes, aunque el que mayor análisis y detalle vamos a prestar es el bíceps femoral, ya que la porción larga del bíceps femoral es la región de mayor prevalencia e incidencia de lesiones musculares estructurales o tipo 3AB de clasificación de Múnich dentro del complejo muscular de los isquiosurales. La porción larga del bíceps femoral, como veíamos recién en el preparado anatómico y lo vemos ahora en un gráfico más entendible, presenta un tendón proximal que va a unirse al tendón conjunto junto con el temitendinoso en la inserción proximal, como veíamos en la región en la diapositiva anterior, y ese es un tendón libre de uniones miotendinosas, una prolongación bastante grande, intramuscular, lleno de uniones miotendinosas a esta región de tendón proximal, es decir, miotendinosas proximales, uniones miotendinosas proximales. También es este tendón, esta prolongación intramuscular del tendón proximal de la porción larga del bíceps femoral, en donde asienta la famosa lesión intratendinosa, aunque en mi experiencia he tenido uno o dos casos de lesiones intratendinosas de la porción libre del tendón distal, y en el tendón distal representa exactamente la misma distribución, un tendón distal que es el que termina insertándose en la cabeza del peroné, y una larga prolongación intramuscular lleno de uniones miotendinosas distales del tendón distal, o la prolongación intramuscular del tendón distal. Si hablamos en términos de formas, el tendón proximal se asemeja más a un cordón o a una cinta angosta, mientras que la aponeurosis y el tendón distal se asemeja más a una cinta ancha, terminando en una región densa cerca de la inserción en la cabeza del peroné, pero más en la unión miotendinosa distal y en la prolongación intramuscular del tendón distal, una superficie mayor, más amplia de tejido conectivo tendinoso y no solamente miofacial. Claramente estos gráficos grafican de manera, valga la redundancia, de manera simple o visual, la forma, la distribución de esta arquitectura de la porción larga del bíceps femoral. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo lesional de los isquiosurales y en especial de la porción larga del bíceps femoral? La acción de sprint. Vemos el desgarro en el primer partido del último mundial, ¿sí? Si bien no es una acción de sprint máximo, sí es una acción de velocidad lanzada. Altidor y otro ejemplo, combinando una acción de sprint con una acción de un gesto técnico que aumenta la tensión sobre la porción larga del bíceps femoral. Ahí lo vamos a observar. Ahí se observa claramente cómo en una acción de sprint lanzado para obtener la posesión de la pelota, el sujeto se inclina hacia adelante para realizar el control, aumentando la tensión sobre la porción larga del bíceps femoral. Claramente,
las teorías del análisis del mecanismo lesional se dividen en dos grandes grupos, aquellas que asocian a la lesión muscular isquiotibial y sobre todo de la porción larga del bíceps femoral a la fase final del balanceo en la carrera, y aquellas que lo colocan en la fase inicial del stance o del apoyo. ¿Sí? En esta revisión del año pasado de Dabrowski se grafica claramente los ángulos tanto de flexión como de extensión de rodilla y de cadera en los diferentes momentos del sprint, en la fase de balanceo y en la fase de stance. Fase de inicio A, fase de inicio o el early swing, B, fase mitad del swing o de balanceo, C, fase final del balanceo en la carrera, D, fase inicial del apoyo, E, fase de medio apoyo en el momento que el peso corporal está en relación con la base de sustentación, y fase final del apoyo o fase de propulsión. Los que proponen la fase final del balanceo como el punto de mayor tensión en los isquiotibiales plantean que en esta transición desde la fase media del swing hacia la fase final del balanceo en la carrera, que pasamos a una extensión de 100 grados, de tarde en 40 grados de flexión de rodilla, a 140 grados de flexión de rodilla, es decir, más cercana a los 180 grados de la extensión completa, ese pasaje de 100 grados de extensión de rodilla, manteniendo una cadera flexa en 120 grados, le imprime a los isquiotibiales una alta necesidad de poder frenar la velocidad angular que trae la masa de la tibia. En ese punto, diferentes trabajos biomecánicos con distintas cortes y con distintos modelos de procesamiento biomecánico en diferentes análisis se denominan de dinámica inversa, muestran que en ese punto, a altas velocidades de carrera, estamos hablando que una velocidad de carrera de en torno a los 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, 9 metros por segundo, 9,5 metros por segundo, son velocidades representadas a los 28-29 kilómetros por hora, es decir, cercanas a la máxima velocidad de sprint o a la máxima capacidad de velocidad de los humanos. En ese punto se combinan, según diferentes autores, un pico de estiramiento porcentual al estiramiento muscular en situación de pie, en posición de reposo, sumado a un aumento de la actividad eléctrica muscular, un aumento electromiográfico también sumado o traducido en un aumento de la producción de fuerza o tensión mecánica. Es decir, que sobre las uniones miotendinosas, mioconectivas y toda esta distribución de uniones mioconectivas que explicábamos en la primera presentación, se produce una gran tensión, una gran demanda, una gran necesidad de transferencia de energía mecánica en esa región. Por lo que en sujetos con ciertos factores de riesgo sobreagregados, puede que este momento sea superior en una determinada acción, en un determinado momento de un partido, superior a su capacidad actual para transferir esa energía mecánica. Por otro lado, otros grupos de investigación plantean que en realidad el mecanismo lesional se produce en la transición entre la fase final del balanceo en la carrera y la fase inicial del stance en
en la fase de apoyo, lo que representaría la aparición de una gran resultante de fuerza de reacción vertical en una posición de máximo estiramiento de los isquiotibiales, pensando en 140 grados de flexión de rodilla y casi una extensión completa en la cadera y casi una extensión completa en la rodilla, que debe ser transmitida y transferida por toda la cadena cinemática del miembro inferior por justamente los músculos biarticulares, en este caso el isquiotibial. Esta zona o esta región, estos autores, sobre todo la Liu en el 2017, que lo plantea como la transición swing stance. De todas maneras, la mayor literatura se aglomera en el postulado anterior, ¿no? Tanto en el swing stance transition, sino en la fase final del balanceo. De todas maneras, está claro que es en esta región, en esta zona, que a altísimas velocidades de carrera, casi los 30 kilómetros por hora, estamos hablando de una velocidad angular, tanto en la rodilla como en el tobillo, cercano a los 3.000, 4.000 grados por segundo, es decir, altísima velocidad angular, se produce la máxima tensión en los isquios subarales. También nos vale la pena mencionar acá, si bien no es un punto de análisis de nuestra presentación, pero seguramente va a terminar para definir algunos elementos de nuestra rehabilitación, que el postulado teórico de Van Huren y Bosch, que plantean que en estas fases, sobre todo en la fase final del balanceo de la carrera, no existe una acción muscular excéntrica o un alargamiento mientras se produce tensión mecánica en la fibra muscular y en el componente contractil, sino que hay una isometría y lo que cede con mayor compliance es el componente elástico en serie y el componente conectivo. De todas maneras, no voy a detenerme en hablar en tipos de contracción porque vamos a cambiar o vamos a proponer un modelo de abordaje paradigmático diferente en cuanto a la rehabilitación y readaptación de la lesión muscular que nos permita un análisis más contextualizado, más global, más ecológico como lo plantean los modelos actuales. Lo que sí está claro es que hay dos tipos de acciones a diferenciar en las acciones de altísima intensidad en los deportes de dinámica intermitente o en los deportes de conjunto, como son los primeros pasos en la aceleración y la velocidad lanzada. Claramente, la aceleración, que son los primeros pasos, romper con la inercia de reposo, se produce con un cuerpo inclinado hacia adelante, existe una aceleración abrupta, lo que no se traduce en velocidad de ejecución. En ese momento todavía no hemos adquirido velocidades grandes de desplazamiento, pero sí estamos con grandes niveles de aceleración. La aportación a ese momento lo hace el glúteo mayor para romper la inercia. Mientras que es en esta fase de la velocidad lanzada, con el sujeto ya a un nivel de velocidad de zancada constante, es decir, que ha roto la inercia de reposo y se encuentra cercano a su máxima velocidad de sprint, lo que más solicita al bíceps femoral y a los isquios subarales y en especial a la porción larga del bíceps femoral. Por ende, si nosotros analizamos el sprint, entonces hay una inclinación del tronco hacia adelante, el bíceps femoral es menor. Mientras que velocidad lanzada a una postura de tronco más erguido y con una frecuencia de zancada mayor, la demanda sobre la porción larga del bíceps femoral es mayor y es más clara. En este trabajo de Morin del 2015 se ve
claramente como en la fase final del balanceo en la carrera o la transición al stance, existe una mayor activación de la porción larga del bíceps femoral cercana a su máxima capacidad de contracción voluntaria isométrica, que marca claramente un momento de gran tensión y necesidad de eficiencia en la transferencia de energías mecánicas del tejido contráctil al tejido conectivo y en las uniones mioconectivas. También en este trabajo de Amorim se muestra cómo en los primeros pasos la porción larga del bíceps femoral no está en su punto de máxima tensión o en su punto de máxima funcionalidad, y es en la velocidad lanzada luego de los primeros 4 o 5 pasos de inicio de la aceleración de ceros con partida detenida que comienza la solicitación sobre la porción larga del bíceps femoral. Estos son elementos que vale la pena tenerlos en cuenta, ya que los profundizaremos luego en la readaptación y la rehabilitación de la lesión muscular disquiosurales. Por otro lado, este mecanismo lesional, una vez producida la lesión muscular disquiotibiales y teniendo en cuenta lo hablado en la primera presentación de esta saga de conferencias on demand, genera ciertos déficits, ciertos factores de riesgo, ciertas limitaciones que van a ser importantes tenerlas en cuenta para incorporarlas luego en el proceso de rehabilitación de la lesión estructural. El dolor, conjuntamente con la inhibición muscular y la interrelación entre la inhibición muscular producto del dolor, llevan a una atrofia de los fascículos de la porción larga del bíceps femoral y una disminución de la capacidad de producir fuerza. Conjuntamente, el dolor, la inhibición muscular, llevan a una reducción de la actividad funcional que también colabora con la atrofia, la infiltración grasa y la disminución de la capacidad de producir fuerza, en especial fuerza excéntrica, ya lo vamos a ver. Mientras que el aumento de la rigidez producto de la incorporación de un proceso cicatrizal que, si bien por más que consigamos que sea de la mejor calidad posible, tiene cierta densidad de tejido conectivo diferente al tejido, a la arquitectura muscular inicial sin lesión, confluye para aumentar el factor de riesgo de la disminución de la longitud del fascículo, mientras que la disminución de la longitud fascicular también altera el mecanismo de sprint, y se han encontrado ciertas alteraciones cinemáticas producto de estas adaptaciones. Lo que sí está claro entonces que hay 4 factores determinantes del aumento del riesgo de relesión o del comienzo del dolor y la disfunción en pacientes con antecedentes de lesiones musculares isquiotibiales, que son la atrofia, la pérdida de capacidad de producir fuerza, las modificaciones arquitectónicas en relación a la pérdida de la longitud natural del fascículo muscular en la porción larga del bíceps femoral y las modificaciones de la cinemática en el sprint. Este trabajo de Fifé del grupo de investigación de Fifé, Opar y Anthony Shield grafican esta relación entre atrofia selectiva, mostrando que la atrofia no se produce en todas las regiones de la porción larga del bíceps femoral, ni siquiera en la sección transversal anatómica, sino en la longitud del fascículo, haciendo que la longitud de los fascículos de la porción larga del bíceps femoral sean más cortos, y que los déficits de fuerza planteados son a preferencia de déficit de fuerza excéntrica. Claramente lo que se encontró en los pacientes con recurrencia de la lesión muscular disquiotibial en la porción larga del bíceps es déficit en su capacidad de producir torque excéntrico.
por lo que es importante destacar, según este cuadrante de riesgo, cuadrante de amenaza, cuadrante de Doom de Teams, Burn and Shield, del mismo grupo de investigación, encontró que aquellos deportistas con bajos niveles de producción de fuerza isométrica o excéntrica medidas con el Nordic Board en Newton y fascículos con una disminución de su longitud por debajo de un punto de corte cercano a los 10 centímetros y medio, se encuentran en mayor riesgo de recurrencia. Básicamente que son los dos elementos también planteados por Tania Pizarri como factores de riesgo más determinantes en el desarrollo del riesgo lesional. Y van a ser datos importantes y relevantes para incorporar luego en el proceso de rehabilitación. También se ha encontrado una alteración en pacientes con lesión muscular discotibiales en el orden de reclutamiento de la cadena posterior de la cadena extensora. El orden de reclutamiento normal plantea que existe una activación en la extensión de cadera del cuadrado lumbar contralateral, el glúteo y luego el bíceps femoral, mientras que en los pacientes con antecedentes de lesión muscular discotibiales y mayor riesgo de lesión muscular discotibiales, este orden de reclutamiento estaba alterado hacia una activación anticipada del isquio femoral y del los isquios surales, en especial de la porción larga del bíceps femoral, en intento de suplir como sinergista la activación del glúteo mayor. Otro elemento a considerar dentro de las acciones de sprint y la modificación de las acciones de sprint es que los jugadores que sufrieron antecedentes de lesiones musculares de isquiotibiales presentaban una inclinación del tronco mayor y por otro lado una inhibición del glúteo y de los extensores los extensores lumbares como estabilizadores del core en el plano sagital. Y en el plano frontal, un aumento significativo de la inclinación lateral del tronco en la acción de sprint y una tendencia al crossover o el paso cruzado a la línea media en la acción de sprint. Por lo tanto, se cree que el entrenamiento o se postula como importante la incorporación del factor de riesgo neuromuscular, en especial del control motor, de la estabilidad, de la función y de la cadena cinemática del tronco en la disminución de la tensión sobre la porción larga del bíceps femoral. Por ende, el objetivo de esta presentación era repasar la anatomía de los isquios surales, mostrar su compleja arquitectura y su relación con la función, entender que el mecanismo lesional de los isquios surales y de la porción larga del bíceps está en acciones de sprint de máxima velocidad en especial y que son, en realidad no es el único mecanismo lesional, pero es el mecanismo lesional de mayor incidencia o de mayor prevalencia y que representa un tipo de lesión muscular de isquios surales que es el más frecuente de encontrar en nuestro ámbito clínico y que no siempre se cree que pueda ser una acción excéntrica el momento de la lesión muscular de los isquios surales. De todas maneras, entender en qué momento se da y cuáles son las tensiones mecánicas que se producen en dicho momento en el mecanismo lesional permitirán construir un razonamiento clínico mucho más preciso en el proceso de abordaje kinésico integral de la lesión muscular y de los isquios surales que veremos en las jornadas. Esperando que estas presentaciones le hayan servido para contextualizar y entender con mayor profundidad las presentaciones que vamos a realizar en las jornadas, dedicándonos con mayor tiempo y precisión al abordaje kinésico integral, pero habiendo o permitiendo
sentar las bases de ese razonamiento clínico, de esa intervención kinésica integral en este background de ciertos elementos indispensables para poder mejorar el abordaje basado en la evidencia y en la experiencia de las lesiones musculares de isquiosurales, en especial de la porción larga del bíceps femoral. Quedamos a disposición para todas las consultas y preguntas que ustedes requieran y estaremos encontrándonos en las jornadas de actualizaciones de lesiones musculoesqueléticas.